dispara a 11 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Posiblemente algunos de los más grandes disparates de la historia se dijeron alrededor de aquel fallecimiento de quien había sido presidente de la República y era el esposo de la entonces presidenta, que no estaba en el cajón una bestialidad de una conductora de televisión inimputable, o que lo mató su esposa, o su hijo Máximo. Esto que le estoy diciendo, poco a poco va quedando en el olvido, pero reaparece cuando queremos hablar de la malicia, la crueldad, el odio y el disparate. También dijeron que está vivo en Venezuela, Néstor Kirchner. Fueron manifestaciones de la demencial derecha argentina y de ese periodismo que está todavía peor. Pero nosotros nos hemos puesto en marcha con el ministro Martín Guzmán, señalando el daño que el Fondo Monetario Internacional le hizo al país. Eso mejora más aún la expectativa que tenemos frente a las negociaciones con el fondo, un hecho crucial, decisivo para la economía argentina. El ministro Guzmán difícilmente diría eso si no está dispuesto a jugar como esperamos, como estamos convencidos de que tiene que ser, todas las fichas a favor de un arreglo en el que la Argentina salga muy bien parada, quede bien plantada ante la insolencia del poder financiero internacional. Y venimos de un fin de semana en el que cabe destacar una nota extraordinaria, bien jugada de Mario Weinfeld, que todavía, por cierto, pueden leer en página 12, sobre los comportamientos de la prensa hegemónica en la base de un ataque sórdido, criminal y corrupto a la identidad mapuche para justificar los históricos robos de tierra, pero también robos de ahora, no solamente históricos, porque no son respetadas las leyes por jueces regionales que en general son deudores del poder brutal de los hacendados del sur. Y ahí apareció también con un tuit Guado de Pedro, en el que señala: volvió el periodismo de guerra. Saben ustedes, se refiere al periodismo que así definió gente del propio diario Clarín. Volvió el periodismo de guerra en auxilio del macrismo, dice Guado de Pedro. Durante días insistieron con que el gobierno amparaba acciones terroristas de un grupo violento que pretendía la liberación de Jones Walla. Mentirosos e irresponsables. Bueno, ¿qué se puede decir cuando se habla del grupo Mafia? Una vez más usan cualquier cosa para hacer campaña, firma Guado de Pedro, y me pareció interesante tenerlo en la portada de nuestro programa. Es terrible, Lourdes, es tremenda. Hay que ir contra toda la imbecilidad que se pueda manejar y manifestar, y con todo el egoísmo y el servilismo de quienes desde la política son simplemente representantes del poder real. Santilli, que hizo ese papel, que por suerte lo descubre plenamente en su incapacidad, en la modestia de sus recursos intelectuales. Santilli dice que el control de precio le parece espantoso. ¿Y cuál sería, según Santilli, la manera de poder comer los argentinos más humildes? Por el control de precios. Me pareció espantoso. Por el control de precios. Me pareció espantoso. Porque lo primero que tiene que hacer el gobierno, lo que no puede hacer el gobierno es decirle a uno lo que tienen que hacer, y del otro lado es hacer todo lo contrario. O sea, del otro lado emite sin parar, que es lo que genera inflación, y por el otro lado obliga. Entonces, ¿cómo es esa discusión? Una cosa es buscar un acuerdo de precios, atrás con un plan económico por detrás, y otra cosa es emitir descontroladamente, y por el otro lado decirle al otro lo que tiene que hacer cuando vos no lo hacés. Decirle al otro lo que tenés que hacer, no, en realidad le recordamos a Santilli que durante varios días estuvo negociando. El acuerdo era el objetivo, pero cuando las empresas dicen, no señor, a mí no me van a poner tope de ganancia, ahí es donde el Estado y el Ejecutivo debe tomar decisiones. ¿Para qué lado juega? Si le hace el juego a los empresarios o garantiza el alimento de las familias argentinas. Victoria Tolosa Paz, la candidata a diputada por el Frente de Todos, hace minutos nada más conversó con Cintia García en La García y le respondió a Santilli. En tiempo electoral tiran consignas muy lindas, pero cuando gobernaron nos fundieron. Santilli, lo mismo le pasa a Vidal. Están acostumbrados a que no haya repregunta. ¿Cómo van a decir que les preocupa el 40% de pobreza? ¿Hasta dónde la política se aleja de la realidad?
Ya gobernaron, no tienen la capacidad de prometer en el aire, porque todos recordamos, y lo vivimos en carne propia, esos 4 años de inflación descontrolada, de empresas que cerraban, el poder adquisitivo por el piso. ¿Se acuerdan, no? A veces parece que pasó mucho tiempo, pero fue acá dando la vuelta a la esquina. Es el drama más grande que tenemos, es la ayuda de la desmemoria, que es una de las grandes virtudes, entre comillas, la palabra, que tiene la derecha, que tiene el establishment. Piensan que nos olvidamos de todo y lamentablemente hay que darles razón, muchas veces es así. La desmemoria es el gran aliado que tienen, Lourdes. Voy a presentar a Osvaldo Bassano. Ahí estaba ya, Osvaldo, como si él se hubiera apurado desde nuestra grabación. Osvaldo Bassano denunció que los hipermercados incumplen la ley. El acatamiento es parcial, creo que hay varios sectores que han comenzado a aplicarlo muy seriamente y considero que el consumidor tiene una responsabilidad social con no comprar esas marcas que están, digamos, en rebeldía o no realizar las compras en algunos hipermercados. Pero, aparte de esto, tenemos varias normas al respecto. La ley, por ejemplo, de defensa de la competencia, de lealtad comercial, de derechos del consumidor, la 24240, y la ley de abastecimiento. Por eso, con todo digamos, batallar de elementos, se puede sancionar severamente a aquellos que no la cumplan. Lamentablemente no han entendido, han salido por ahí de la Cámara de Comercio a manifestar que iba a haber desabastecimiento, creando una situación social bastante contradictoria. No va a haber desabastecimiento, hay empresas pymes que van a poder abastecer normalmente, los precios van a bajar desde ese punto de vista y nos tenemos que poner inflexibles. Osvaldo Bassano es un luchador que respetamos muchísimo, hace tantos años, y dice lo que dice con pleno conocimiento y convicción, y además señala que ellos están dispuestos a ponerse a disposición para acompañar los necesarios controles. Solos los empresarios van a hacer cualquier trampa. Cuidados por las autoridades, quizás se abstienen por lo menos de algún porcentaje de todas esas trampas habituales. A las 14 horas, el secretario de Comercio ha invitado a todas las asociaciones de consumidores. Le vamos a presentar una nota de apoyo que fue emitida el día viernes. Asimismo, ponemos a disposición nuestras organizaciones. Le vamos a pedir que ponga en funcionamiento el observatorio de precios para poder perseguir estas irregularidades muy severas en contra del consumidor. Y vamos a ponernos a disposición a hacer los relevamientos que venimos haciendo hace más de 20 años y en su caso, si corresponde, las denuncias del caso contra aquellos que no den cumplimiento a la ley. Claro, y hoy La Nación en la portada dice: el gobierno advierte que va a intervenir si no se cumple con el congelamiento. Y sí, es la obligación del Estado. Y después te vamos a contar de qué manera estas ONG, las organizaciones de consumidores, las organizaciones sociales, las intendencias, los municipios, todos, absolutamente todos tenemos que ayudar a la fiscalización, que no se metan con el precio de los alimentos. Recordemos, 90 días, precios congelados. Lamentablemente con Macri, casi es incómodo tener que hablar tanto de Macri, pero el tipo es muy protagonista de todo, para la mirada nuestra, de todo lo feo, de todo lo traumático que tiene la vida política de la Argentina. Desde la llamada mesa judicial, por ejemplo, hasta el tráfico de armas a Bolivia, el camino a recorrer por Macri, Lourdes, es más que complicado, ¿eh? Sí, Víctor Hugo, es un camino que podemos decir recién empieza. Tenemos el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino, que es la primera de las denuncias que desde que dejó el poder el líder de PLO ha ido acumulando. Vamos a repasar simplemente algunas: espionaje, presiones a jueces, hostigamiento a empresarios mediáticos. Todo esto se suma a las causas más antiguas, que son las vinculadas a los negocios familiares, como la tan conocida, la deuda del correo, una de ellas. Nuestra amiga Luciana Bertoia dice con gracia en su nota que Mauricio Macri tiene una cita para esta semana. Es que el jueves, efectivamente al mediodía, el juez federal Martín Bava lo está esperando en Dolores para indagarlo por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan. Ahora,
Recordemos que Macri, que ya pegó 2 veces el faltazo en las citaciones, dice que la tercera será la vencida y esta vez se va a presentar ante el magistrado que investiga uno de los escándalos de su gestión. Sí, pero hay más porque Macri ha ido acumulando denuncias por espionajes, como decías recién, presiones a jueces, hostigamiento a empresarios mediáticos opositores, que se van sumando a las causas más antiguas, aquellas que están vinculadas a los negocios familiares, como la causa de la deuda del correo, por ejemplo. Bueno, y cuando Baba lo llamó indagatoria, Macri, ¿dónde estaba? De paseo en Miami. Allí estaba presentando el libro Primer Tiempo, que publicó en marzo de este año, y a tan solo 7 meses ya quedó vieja, porque ahí el expresidente decía, y voy a leer un fragmento textual: nuestro objetivo era mostrar que éramos distintos al kirchnerismo, que en lugar de presionar a los jueces para que no investiguen, hacía todo lo contrario. Me presentaba, colaboraba, entregaba información, no criticaba en público al fiscal ni a los jueces. Y esto dice el libro tan famoso, que es un accionar que conoce muy bien Macri, el PRO y Juntos por el Cambio, ¿no? De borrar con el codo lo que dice. Pero ya se ha hecho realidad, muy palpable en este caso de Macri. Sí, te reís, Lourdes, pero es que es inevitable porque termina siendo hasta gracioso. Haber escrito eso que leías en su libro, mostrarse como un estadista y ser la cosa más barata que haya dado la política en la Argentina, es impresionante. Buscó reactivar una denuncia contra el juez en el Consejo de la Magistratura, Macri, el que dice lo que acabas de leer de su libro. No se presentó, no colaboró, no entregó información, criticó en público al magistrado que está buscando saber si fue él quien dio las órdenes para que siguieran, para que fotografiaran, para que infiltraran a los familiares del Ara San Juan. La recusación que presentó Macri contra el juez Baba sigue en la Cámara Federal de Mar del Plata, pero Macri dijo que se va a presentar esta semana. ¿Qué cambió, Víctor Hugo? Y probablemente la presión de sus compañeros de Juntos por el Cambio, a quienes se les hace muy cuesta arriba hacer campaña con el principal dirigente de este espacio, denominado republicano, esquivando a diestra y siniestra la justicia. Sí, republicano esquivando la justicia. Vamos a terminar con algo así, que va a quedar muy claro, ese republicano esquivando la justicia, pero contemos que después hay otras denuncias: el tráfico de armas a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales, las presiones a los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, qué sé yo, un rosario de bravuconadas y actos que se burlan de la ley, un sentido de impunidad que alguna vez, espero, tendrá que pagar. Todos tenemos que rendir cuentas, políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Martín Guzmán ha dicho que lo peor de todo para el país es un mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el fondo le financió la campaña a Macri y hoy el pueblo argentino lo está pagando con menos oportunidades de empleo, con más inflación. Preguntó, ¿quieren saber de qué lado del conjunto de intereses está cada quien en la Argentina? Miren a quienes apuran el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Miren si lo apuran al gobierno o si apuran al Fondo Monetario Internacional. ¿A quién tendrían que estar apurando? Es al FMI, que baje los sobrecargos, que acepte el programa nuestro, que ya hemos presentado. Habló este domingo, ayer, Martín Guzmán, no ha sido muy escuchado, así que lo vamos a tener 3 o 4 veces más en nuestro programa, porque es importante tomar nota de lo que dice el joven ministro. Si queremos un acuerdo, se tiene que apurar el Fondo Monetario Internacional. Siempre se puede decir que no. Lo peor de todo es un mal acuerdo. Bien, Guzmán, métale por ese camino, métale por ese lado. ¿Y qué es un mal acuerdo? Un acuerdo que en lugar de definirse sobre la base de una alianza con nuestro pueblo, vaya por el camino de que otros, con intereses distintos, buscan empujar. A eso hay que decir que no. Brillante. El conflicto estructural de intereses que existe en la Argentina hace que haya unos que están de un lado y otros que estamos del otro. Esto es tan perfecto en el enunciado. En el frente de todos, todas las partes entendemos que la razón de ser principal de la unidad es que estamos todos de un lado de ese conflicto de intereses, del lado de gobernar para la gente, y que nuestra alianza es con la gente, con el pueblo argentino.
se ve en la construcción de nuestro gobierno. Nadie responde a intereses económicos y esto es absolutamente cierto. Nadie le puede discutir eso al gobierno. Cuando dice Martín Guzmán, nadie responde a intereses económicos en este gobierno, es verdad. No el presidente, no la vicepresidenta, y yo mismo, remarcó. Lo que tenemos que lograr es que el Fondo Monetario Internacional deje de ser una carga desestabilizante en la balanza de pagos. Eso es lo que estamos buscando, dice Martín Guzmán. Un acuerdo sobre la base de lo que es nuestra programación económica para tranquilizar la economía argentina. Y le respondió Martín Guzmán a quienes quieren romper con el Fondo Monetario Internacional. Y está bien. Uno puede patear el tablero y decir afuera el Fondo Monetario Internacional. Acá lo que hay que entender es que el rival también juega, pero es el rival, me gusta la palabra. Acá estamos hablando de la relación de un Estado-nación y todos los Estados-nación del mundo. Y está bien lo que dice. Duele, sí, pero no se puede andar diciendo a cada rato el disparate, no paguemos la deuda, porque es una deuda criminal. Es criminal, es verdad, pero no hay más remedio. ¿Ustedes se acuerdan cuando la Argentina no pagó el 7% después del brillante arreglo de los gobiernos Kirchner en 2005 y 2010? ¿Cómo enloquecieron al país el 7% que no había arreglado? Lo que le hicieron a la Argentina, lo que le impidieron gobernar, lo que le persiguieron, las publicidades que hacían en el mundo, era insostenible. Era imposible aguantar. Y lo aguantó, pero con un sufrimiento y un padecimiento que le costó perder el gobierno quizás a Cristina Fernández de Kirchner, aunque ella no haya sido después candidata. Se paga muy caro, te vuelven loco, porque no hay manera de no pagarlo. Entendamos que la deuda del padre que el hijo tiene que afrontar es una deuda que lamentablemente no se le puede decir al acreedor: vos le prestaste a mi viejo cuando estaba borracho y desesperado. Y bueno, lo lamento mucho, yo le presté la plata, la quiero ahora. Tristísimo, injusto por donde se le mire, pero no hay remedio. No se puede decir no paguemos la deuda, no se puede. En eso tenemos que tener una poca de seriedad. Y Martín Guzmán volvió a criticar al Fondo Monetario Internacional. Esta es la presentación más extraordinaria de Guzmán. Le financió la campaña a Macri, dice, y hoy el pueblo argentino lo está pagando con menos oportunidades de empleo y más inflación. El préstamo del fondo fue un préstamo político. El fondo no lo va a reconocer, pero fue el director ejecutivo en el FMI que se sentaba en la silla de Estados Unidos al momento del préstamo. Fue él quien dijo públicamente que había sido un préstamo de apoyo al gobierno anterior. Hay muchos diciendo se viene una devaluación. El año pasado decían lo mismo, dijimos no y no pasó. Ahora decimos lo mismo, no va a haber devaluación. El Banco Central está acumulando reservas y tenemos superávit comercial y las exportaciones siguen creciendo. Es decir, que tenemos más resiliencia y no menos en el frente externo. Ojalá estas declaraciones de Guzmán pudieran llegar a cada persona en la República Argentina y no solamente en este caso a la audiencia de las 7:50. Es extraordinario cada uno de los puntos que maneja el ministro de Economía. Hagamos el acto de fe de creer que efectivamente cada palabra será refrendada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y después, usted hágase preguntas y dese las respuestas porque usted las tiene las respuestas. Usted de izquierda, usted de derecha, igual. Usted sabe la respuesta. Yo le pregunto, ¿qué quiere la derecha argentina? ¿Qué quiere el PRO? ¿Un arreglo con el fondo en el que el país esté bien parado o un arreglo con el fondo en el que el gobierno salga derrotado para poder actuar políticamente en consecuencia? ¿Qué quiere el Grupo Mafia, el Grupo Clarín? ¿Qué quiere Héctor Mañeto? ¿Que el gobierno nacional arregle decorosa y soberanamente frente al Fondo Monetario Internacional o que pierda? ¿De quién es hincha el Grupo Clarín? ¿De quién es hincha la Nación? ¿De quién es hincha la Nación Más con toda la plata que le puso Macri? Entendamos eso. ¿De qué lado está cada cual? Como bien lo dijo Martín Guzmán este domingo. ¿De qué lado está cada uno? Aprendamos a hacer el intento
de entender permanentemente lo que está pasando, lo que hay detrás de lo que vemos, como el título del programa de Claudio Villarruel. Detrás de lo que vemos, detrás de lo de que discutimos, detrás de lo que leemos, hay mucho más. Y es nuestro esfuerzo, es nuestra garantía de garantizar un poco de felicidad todavía para el pueblo argentino, saber qué es lo que pasa. Fue un préstamo político. El fondo no lo va a reconocer. Estados Unidos tampoco lo va a reconocer, pero resulta ser que quien era director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional, por la silla de Estados Unidos, dijo públicamente que este había sido un préstamo de apoyo al gobierno anterior. O sea, el FMI financió la campaña de Macri. Ahora el pueblo argentino está pagando la campaña de Macri. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de refinanciarla en cuotas que sean más cómodas, que no impidan el desarrollo de las oportunidades de nuestro pueblo. A Mario Weinfeld, el excepcional Mario, ayer no podía quitarme de la cabeza El Matadero, la obra que había visto con Pablo Finamore en el Teatro del Pueblo. Dice Lourdes, Mario Weinfeld, descontextualizar o deshistoriar es un recurso habitual para mentir en debates públicos, clásico ahora, agrego, en el periodismo dominante. El deber de sortearlo crea dificultades. La primera es, ¿hasta cuándo remontarse en el tiempo? Para el tema central de esta columna tienta a recordar una cita del maestro Osvaldo Bayer, que decía, el coronel prusiano Federico Rauch, contratado por Bernardino Rivadavia para aniquilar indios, proclamaba que los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. La frase rebosa de incorrección política y hasta religiosa hoy en día, Lourdes, aunque conserva una cierta vigencia ideológica. Totalmente, y tomo las palabras de Bayer hablando de Rivadavia y tenemos que pasar por Julio Argentino Roca, ¿no? 2 veces presidente y esa conquista del desierto, que es una figura, la de Roca, la del genocidio indígena, retomada y exaltada por Miguel Pichetto, el dirigente antiplanero, dice Mario Weinfeld, antiempleo público, defensor de la actividad privada, que integra de facto y desde hace décadas la planta permanente de facto, y desde hace décadas la planta permanente del Estado. También aparece, dice Weinfeld, la mención obligada a la reforma de la Constitución de nuestro país del 94. Allí, claro, en ese año se reconoce los derechos de los pueblos originarios, Víctor Hugo. Y no se cumple, no se cumple. La ley es, no me acuerdo el número, pero acá está, 26.160. Exacto. Era la que decretaba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Bastaría, Lourdes, que miren esto que señala Mario Weinfeld para que las cosas fueran distintas también en la justicia, en la relación de los mapuches con los dueños actuales de las tierras o con los inquilinos actuales de las tierras. Volvemos a la historia, pero más reciente, año 2017. Mauricio Macri era presidente, Patricia Bullrich ministra de Seguridad, y ese gobierno, en alianza con el Grupo Clarín, promovió la Guerra Santa contra el pueblo mapuche. Apeló a un clásico de las derechas en la aldea global, la construcción de un enemigo interno, aterrorizador. La RAM, que es la resistencia ancestral mapuche, y Facundo Jones Guala pasaron a ser enemigos públicos número 1. Conductores de un ejército cuyo objetivo era desmembrar el territorio argentino. Y esto, Víctor Hugo, no lo podemos olvidar. Esta resistencia ancestral mapuche contaba con el apoyo de la guerrilla kurda, el IRAF irlandés, la FARC colombiana. Ojo, dice Mario Weinfeld, esto no es broma, figura en los archivos de los medios de esos años. Es cierto. Bueno, tenemos a Bullrich diciendo que la RAM contaba con apoyo de lo británico, es decir, había dineros británicos, y vos mirabas las chocitas en las que viven, un poco también por sus hábitos y por su cultura, y uno no podía creer que estuviera diciendo muy sentadita Bullrich en TN, por supuesto, esa barbaridad. Cita a un periodista, Mario Weinfeld, que exhibía por TV decenas de denuncias judiciales de delitos cometidos por los subversivos. La nota de Mario me impresionó porque a Mario yo lo tengo por un maestro, que normalmente elude esa cosa que a veces le quita autoridad a una nota, de las referencias más directas. Cómo se llama el diario en cuestión, lo menciona. Cómo se llama el periodista en cuestión, lo menciona. Porque hay cansancio. Ya hay cansancio moral hasta de quienes tratan de mantener el estilo
por respeto a sus propios lectores. Menciona a Bullrich también Mario Weinfeld. Pasó de las palabras a la acción directa cuando comisionó a prominentes miembros de su ministerio para que promovieran operaciones armadas contra grupos mapuches movilizados. Y así vinieron las muertes de Santiago Maldonado, claramente arrastrado a la muerte por las fuerzas que mandó Patricia Bullrich, que mandó el gobierno de Macri. Por eso ahora es que querían que el gobierno vaya y mate a algún mapuche para que sea igual que Macri. El gobierno dice, no, nosotros no lo vamos a hacer. Y menciona Mario Weinfeld que el cuerpo de Santiago estuvo desaparecido durante meses y fue hallado de manera poco explicable flotando en el río Chubut en el tercer rastrizaje que realizaban en la misma zona. No vamos a leer toda la nota, no sé si hay alguna parte que especialmente te interesa, Lourdes, porque Sí. toda la nota es impecable, pero hay que invitar a la gente a que lea, porque de esta manera nos fortalecemos en el conocimiento de los temas más impresionantes. Y ahora tenemos esta lucha de Clarín y La Nación contra los pobres mapuches, permítanme esa expresión, que no tienen otra cosa que pelear por las tierras que se les robaron, algunas tierras que todavía están alquiladas, pero eso sí, alquiladas por 60, por 90 años. Es una barbaridad lo que les hacen, y después les pegan, los castigan, los persiguen, y cuando reaccionan los matan. Y siempre vamos a leer en Clarín y La Nación que los violentos son ellos y no los que le robaron todo. Solo agregar otro de los fragmentos en donde habla de esa acción del gobierno de Macri. Recuerda que emprendieron una cacería, los corrieron y les metieron corchazos para que tengan, en palabras textuales de Gendarmería. Los insultaron, los apedrearon, dispararon armas, les gritaban, entraron a la comunidad Pulov, quemaron viviendas, las modestas pertenencias de los pobladores, y allí es donde aparece asesinado Santiago Maldonado. Y claro, dice Mario Weinfeld para terminar la nota, reaparecen ahora en primera plana de medios nacionales Facundo Jones Wallace, ¿no? Y la demonización del presunto ejército irregular mapuche. Macri y Bullrich ya no gobiernan. Son los principales dirigentes del PRO. Se organiza otra cruzada en un escenario político distinto al que ahora estamos entrando.